Los pilotos alemanes solían reírse del Hawker Hurricane. En sus ojos era poco más que un avión de museo, una máquina lenta y anticuada que no podía compararse con el elegante mortal Messerschmitt Bf-109. Si los británicos confían en eso, decían con arrogancia, la guerra será corta. Pero lo que no sabían, lo que no imaginaban ni en sus peores pesadillas, era que ese avión subestimado pronto se convertiría en la peor amenaza para sus bombarderos. Imagina el escenario. 1940, Europa está ardiendo. Francia ha caído, los ejércitos de Hitler parecen imparables, y solo queda una isla desafiante en medio del mapa: Gran Bretaña. Londres vive con el temor constante de un ataque aéreo. Los civiles buscan refugio en estaciones de tren subterráneas mientras las sirenas anuncian bombardeos inminentes. El destino de toda la guerra pende de un hilo. En ese ambiente de desesperación y tensión, todos hablaban de un avión británico, el Spitfire. Su fama se extendía más rápido que las llamas del Blitz. Elegante, veloz, capaz de rivalizar con el Bf-109. Pero mientras la prensa y la propaganda lo presentaban como el gran salvador de Inglaterra, otro avión permanecía en segundo plano, casi en silencio: el Hawker Hurricane. Y aquí está la paradoja. Los mismos pilotos alemanes que lo ridiculizaban eran los que después lo iban a temer. El Hurricane no tenía la fama del Spitfire, ni su velocidad, ni su silueta estilizada. Parecía un diseño de otra época. Y sin embargo, escondía una cualidad que cambiaría las reglas del juego. ¿Por qué los alemanes lo despreciaban tanto? La respuesta está en las comparaciones. El Messerschmitt Bf-109, la joya de la Luftwaffe, era más rápido, más maniobrable en ciertas condiciones, y poseía una tecnología moderna. En cambio, el Hurricane parecía torpe. Su fuselaje de tubos metálicos recubiertos de lona evocaba a los biplanos de la Primera Guerra Mundial. Para los cazadores alemanes, era un blanco fácil, un dinosaurio volador. Pero lo interesante es que la burla no se quedó solo en palabras. Hay testimonios de pilotos de la Luftwaffe que aseguraban que ver un Hurricane en combate era casi un alivio, porque significaba que no tendrían que enfrentarse a un Spitfire. El Hurricane es más lento, no representa un problema serio, se jactaban. Esa confianza excesiva fue su error fatal. Mientras tanto, en el Reino Unido, la situación era muy diferente. La Royal Air Force no tenía el lujo de escoger. Para ellos, el Hurricane era vital. Era el caballo de batalla, la columna vertebral de su fuerza aérea. Y aunque no se llevaba los titulares, estaba destinado a pelear la mayor parte de las batallas. Aquí surge la gran pregunta: ¿cómo un avión al que todos despreciaban se convirtió en el verdugo de los bombarderos alemanes? La clave está en el rol que desempeñó. Mientras el Spitfire se encargaba de los cazas enemigos, el Hurricane se lanzaba contra las formaciones de bombarderos que venían a destruir ciudades y fábricas británicas. Y lo hacía con una ferocidad que nadie esperaba. Lo que parecía una debilidad, en realidad se transformó en una ventaja. El Hurricane, con su estructura robusta, soportaba más castigo en combate. Sus 8 ametralladoras Browning de 7,7 milímetros podían destrozar un bombardero en cuestión de segundos. Y aunque era más lento que un Bf-109, era perfectamente capaz de alcanzar a los pesados Heinkel 111, Dornier 17 o Yankees Ju-88 que venían cargados de bombas. La sorpresa para los alemanes fue monumental. Lo que al principio era motivo de risa, pronto se convirtió en pesadilla. Cada vez que las formaciones de bombarderos cruzaban el Canal de la Mancha, sabían que probablemente no regresarían completos. Y muchas veces, los responsables de esas pérdidas no eran los famosos Spitfires, sino los Hurricanes. Piensa en la ironía. El avión considerado como secundario, como el hermano feo de la aviación británica, fue el que más victorias acumuló en la batalla de Inglaterra. De hecho, más de la mitad de los derribos logrados por la Royal Air Force durante aquel verano ardiente fueron obra del Hurricane. La historia del Hawker Hurricane es la historia de una revancha inesperada. Es la historia de cómo el desprecio puede convertirse en orgullo, y de cómo un avión subestimado terminó escribiendo su nombre en letras de fuego en la historia de la aviación. Pero antes de llegar a esos días gloriosos, antes de convertirse en el terror de los bombarderos alemanes, hay que entender de dónde salió este avión. ¿Cómo nació? ¿Por qué parecía anticuado desde el principio? ¿Y qué tenía de especial su diseño que le permitió resistir los golpes de una guerra aérea brutal? Esas son las preguntas que nos llevarán al siguiente capítulo de esta historia. Cuando el Hawker Hurricane apareció por primera vez, nadie en su sano juicio lo habría colocado en el pedestal de los grandes cazas de la historia. Era 1935 cuando despegó por primera vez,
diseñado por Sir Sidney Camp, el mismo ingeniero que había trabajado en aviones biplanos de la Primera Guerra Mundial. Y en cierto sentido, el Hurricane era como un hijo entre dos eras. Tenía alas y fuselaje de avión moderno, pero con una construcción que aún recordaba los tiempos antiguos. Su estructura era una mezcla curiosa. Mientras que el Spitfire estaba construido enteramente en metal y con líneas suaves que parecían pensadas para cortar el aire con elegancia, el Hurricane utilizaba una técnica más rudimentaria. Tubos de acero recubiertos con tela en gran parte de su fuselaje. Esto le daba un aspecto tosco, incluso anticuado. Algunos pilotos británicos lo miraban con desconfianza y decían: «Parece un avión de carreras viejo con alas de guerra». Pero aquí está el detalle. Esa aparente debilidad resultó ser una fortaleza. Gracias a esa construcción más sencilla, el Hurricane podía repararse con rapidez en cualquier aeródromo. Si un caza alemán recibía daños importantes, necesitaba volver a un taller especializado. En cambio, un Hurricane podía ser parchado en cuestión de horas con un poco de lona y martillo. Lo que parecía un atraso tecnológico terminó siendo un regalo estratégico. Claro, esto no lo sabían los alemanes cuando se reían de él. Para la Luftwaffe, acostumbrada a ver el brillo metálico del Messerschmitt Bf 109, aquel avión británico parecía un fósil. Los pilotos alemanes estaban convencidos de que, en un combate cara a cara, el Hurricane sería poco más que un blanco de prácticas. Y al principio, no estaban del todo equivocados. En términos de velocidad, el Hurricane era inferior al Bf 109. El avión alemán podía alcanzar más de 560 km por hora, mientras que el Hurricane apenas superaba los 520. Esa diferencia, en un combate aéreo, podía ser decisiva. Además, los Messerschmitt contaban con cañones de 20 milímetros, mucho más poderosos que las ametralladoras de 7,7 milímetros del Hurricane. Entonces, ¿por qué no fue barrido del mapa? Aquí entra en juego el contexto. El Reino Unido sabía que no tenía suficiente tiempo ni recursos para producir únicamente Spitfires, que eran más caros y complejos de fabricar. El Hurricane, en cambio, era más barato, más rápido de construir y, sobre todo, estaba listo cuando la guerra comenzó. Para cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la RAF tenía más Hurricanes que Spitfires, y esos cazas iban a ser los que realmente darían la cara. Los primeros encuentros en combate real mostraron luces y sombras. Durante la campaña de Francia en 1940, los Hurricanes tuvieron que enfrentarse a los Bf 109 en batallas aéreas sobre el continente. Allí quedó claro que, en duelos directos, los alemanes tenían ventaja. La velocidad y la potencia de fuego inclinaban la balanza a favor de la Luftwaffe. Muchos pilotos británicos cayeron en esos cielos, y las críticas hacia el Hurricane se intensificaron. Pero lo que parecía una condena pronto reveló otra cara. Porque en Francia, además de cazar cazas enemigos, el Hurricane comenzó a encontrar su verdadero propósito: atacar bombarderos. Los pilotos se dieron cuenta de que, aunque no siempre podían superar a un Bf 109 en agilidad, el Hurricane era perfecto para lanzarse contra los grandes aviones de la Luftwaffe. Los Heinkel 111 y los Dornier 17 no podían escapar de sus ametralladoras. Los alemanes no lo veían venir. En los reportes iniciales de la Luftwaffe, los pilotos hablaban del Spitfire como un rival peligroso, digno de respeto. Del Hurricane apenas decían nada, porque lo consideraban irrelevante. Y sin embargo, los bombarderos regresaban destrozados a sus bases, con agujeros enormes en las alas, motores incendiados y tripulaciones aterrorizadas. Un detalle curioso es que muchos pilotos alemanes confundían Hurricanes con Spitfires durante los combates. Desde cierta distancia, la silueta podía parecerse, y los informes a menudo exageraban los encuentros con el famoso Spitfire, cuando en realidad habían sido atacados por Hurricanes. Esto alimentó aún más la sombra en la que vivía este avión. Hacía el trabajo sucio, conseguía victorias, pero casi nunca se llevaba la gloria. Y hay una escena que resume perfectamente la transición del desprecio al respeto. Durante uno de los primeros ataques a convoy británicos en el Canal de la Mancha, una escuadrilla de bombarderos alemanes, escoltados por Bf 109, se encontró con un grupo de Hurricanes. Los cazas alemanes se lanzaron confiados, seguros de que aplastarían fácilmente a sus rivales. Pero mientras ellos maniobraban para ganar posición, los Hurricanes ignoraron a los cazas y se lanzaron directamente sobre los bombarderos. El resultado fue devastador. En cuestión de minutos, varios bombarderos estaban en llamas, cayendo al mar. Los cazas alemanes, sorprendidos, no lograron evitar la carnicería. Fue ahí cuando muchos pilotos de la Luftwaffe comprendieron que el Hurricane, aunque menos glamuroso,
Era un enemigo letal en la misión correcta. Aquí está la clave. El Hurricane no era el mejor duelista, pero era un ejecutor implacable. Su misión no era ganar carreras de velocidad, sino proteger ciudades, fábricas y convoys destruyendo bombarderos. Y en ese papel brilló con fuerza. Los británicos lo entendieron muy bien. Durante la batalla de Inglaterra, diseñaron una estrategia inteligente: dejar que los Spitfires enfrentaran a los Bf-109, mientras los Hurricanes se encargaban de los bombarderos. Esta división de roles fue crucial, porque al final no importaba tanto cuántos cazas enemigos caían, sino evitar que las bombas destruyeran la infraestructura vital del país. De esta forma, lo que empezó como un avión despreciado comenzó a escribir su venganza. Los alemanes podían seguir riéndose en los bares de París o Berlín, podían seguir presumiendo de sus Messerschmitts, pero cada vez que un escuadrón de bombarderos no regresaba, sabían, en el fondo, que el culpable había sido ese avión al que nunca tomaron en serio. Y lo mejor estaba por venir, porque el Hurricane aún no había mostrado todo su potencial. La verdadera prueba, la que decidiría no solo su destino, sino el de toda Europa, llegaría en el verano de 1940, la Batalla de Inglaterra. Allí, bajo un cielo cubierto de humo y fuego, este avión ridiculizado demostraría al mundo entero que la risa alemana había sido un error fatal. El verano de 1940 fue uno de los momentos más críticos en la historia de Europa. Con Francia derrotada y las fuerzas nazis dominando el continente, la última pieza del rompecabezas era Gran Bretaña. Hitler estaba convencido de que bastaría con destruir a la Royal Air Force para abrir el camino a una invasión. Lo que no imaginaba era que, en ese cielo cubierto de humo y fuego, un avión ridiculizado se convertiría en protagonista: el Hawker Hurricane. La estrategia británica era clara. Los Spitfire, veloces y ágiles, se enfrentarían a los cazas Messerschmitt Bf-109. Mientras tanto, los Hurricanes se lanzarían contra los bombarderos alemanes que avanzaban en formación cerrada, cargados de bombas destinadas a arrasar Londres, fábricas y aeródromos. Era un plan simple pero brillante: utilizar a cada avión en el rol donde podía brillar. Y fue allí, en esa división de funciones, donde el Hurricane mostró su verdadero poder. Imagina la escena: una formación de bombarderos en que el 111 cruza el Canal de la Mancha escoltada por decenas de Bf-109. A lo lejos, un escuadrón de Hurricanes asciende para interceptar. Los pilotos alemanes sonríen confiados. Son Hurricanes, no Spitfires, no hay problema. Pero en cuestión de segundos, esa confianza se convierte en pánico. Los Hurricanes no buscan el duelo con los cazas enemigos. Se lanzan directamente sobre los bombarderos, con ataques frontales y laterales. Sus 8 ametralladoras Browning escupen fuego continuo, llenando el aire de plomo. Un Heinkel recibe decenas de impactos en el ala derecha, el motor estalla en llamas y cae en espiral hacia el mar. Otro intenta escapar, pero un segundo Hurricane lo alcanza de frente, perforando la cabina y dejando la tripulación sin control. La táctica era arriesgada, pero efectiva. Los pilotos británicos sabían que no podían perder tiempo con los cazas. Si lograban romper la formación de bombarderos, salvaban ciudades enteras. Y en esas misiones, el Hurricane era insustituible. Uno de los relatos más impresionantes lo protagonizó el piloto Tom Neil, que en sus memorias describió cómo, durante un ataque, se encontró frente a frente con un bombardero Dornier 17. Aceleró su Hurricane y abrió fuego a quemarropa, tan cerca que podía ver el rostro del artillero enemigo disparándole. El Dornier se partió en dos, pero el Hurricane también quedó perforado. Aún así, Tom logró regresar cojeando a su base, y su avión fue reparado en apenas 24 horas. Esa robustez era una de las grandes virtudes del Hurricane. Podía recibir un castigo brutal y seguir en pie. La Luftwaffe pronto descubrió que subestimarlo era un error costoso. En la batalla de Inglaterra, los Hurricanes derribaron más aviones enemigos que los Spitfire. De hecho, de los casi 2.000 aviones alemanes perdidos en la campaña, más de la mitad fueron víctimas de Hurricanes. Y, sin embargo, la fama siempre se la llevó el estilizado Spitfire. Los propios pilotos británicos lo reconocían. Muchos decían, el Spitfire era la estrella de cine, pero el Hurricane era el trabajador incansable. Sin él, Inglaterra difícilmente habría resistido. Un ejemplo dramático ocurrió el 15 de septiembre de 1940, conocido como el Día de la Batalla de Inglaterra. Ese día, la Luftwaffe lanzó uno de sus ataques más grandes contra Londres, enviando más de 600 aviones en oleadas masivas. Los Hurricanes salieron en tromba a interceptar. Fue un combate caótico,
con cazas alemanes tratando de abrir paso mientras los bombarderos avanzaban hacia la capital. El comandante británico Sir Hugh Dowding describió esa jornada como una de las más intensas de la guerra. Los Hurricanes se lanzaban contra formaciones enteras, rompiéndolas con una ferocidad que desmoralizaba a los bombarderos. Al final del día, los alemanes habían perdido más de 60 aviones, la mayoría abatidos por Hurricanes. Aquella derrota convenció a Hitler de que la invasión de Inglaterra no era posible. Lo irónico es que, a pesar de esos logros, los alemanes seguían subestimando al Hurricane en sus informes. Decían que era un avión lento y torpe. Pero la verdad estaba en los números. Cada día más bombarderos no regresaban, y las tripulaciones alemanas comenzaron a temer ese avión que ellos mismos habían despreciado. Además, había otro factor clave: la confianza que inspiraba en los pilotos británicos. Muchos jóvenes que se unieron a la RAF durante la guerra fueron asignados a escuadrones de Hurricanes. Al principio se sentían decepcionados, todos querían volar el glamuroso Spitfire. Pero después de las primeras batallas, entendían el valor de su máquina. El Hurricane los cuidaba, los protegía y, sobre todo, les daba la oportunidad de derribar enemigos. Un piloto recordaba: cuando atacábamos bombarderos, sabíamos que teníamos al mejor avión para el trabajo. No necesitábamos más. El Hurricane podía destrozarlos. En ese verano ardiente, los cielos de Inglaterra fueron un escenario constante de fuego, muy valentía. El rugido de los motores Rolls-Royce Merlin del Hurricane se convirtió en símbolo de resistencia. Y mientras Londres resistía los bombardeos, ese avión, tantas veces ridiculizado, estaba escribiendo una página gloriosa de la historia. Hoy resulta casi poético pensar que el avión que parecía anticuado fue el que, en realidad, sostuvo la defensa británica. Sin los Hurricanes, los Spitfire nunca habrían tenido la libertad de enfrentarse a los Bf-109. Fue un trabajo en equipo, pero con un héroe silencioso que hizo la parte más dura. Y aquí, querido espectador, déjame hacer una pausa. Si has disfrutado esta historia hasta ahora, suscríbete si te gusta el vídeo, porque todavía falta descubrir cómo terminó la carrera del Hurricane, cuál fue su legado y por qué sigue siendo recordado como un símbolo de resistencia, aunque vivió siempre a la sombra de su hermano famoso, el Spitfire. Lo cierto es que el Hurricane no solo tuvo un rol fundamental en la batalla de Inglaterra. Después siguió participando en múltiples frentes, desde el desierto del norte de África hasta las selvas de Birmania. Un avión versátil, confiable y siempre listo para luchar. Pero su mayor gloria, su momento de inmortalidad, estuvo en ese verano de 1940, cuando evitó que el Reino Unido cayera bajo la bota nazi. En el próximo bloque veremos cómo ese legado se consolidó, qué ocurrió con el Hurricane después de la guerra, y por qué, aunque nunca tuvo la fama del Spitfire, se ganó un lugar eterno en la memoria de la aviación. Cuando terminó la batalla de Inglaterra, el Hawker Hurricane ya había escrito su nombre en la historia. No con la elegancia de una estrella de cine, como el Spitfire, sino con la fuerza de un obrero incansable que sostiene un edificio para que no se derrumbe. Sin el Hurricane, es muy probable que Gran Bretaña no hubiera resistido aquel verano de 1940. En los meses siguientes, el avión siguió volando y peleando en otros frentes de la guerra. Fue enviado al norte de África, donde enfrentó condiciones extremas: tormentas de arena, calor sofocante y pistas improvisadas en medio del desierto. Allí, su robustez volvió a ser una ventaja. Mientras otros cazas sufrían averías constantes, el Hurricane soportaba el maltrato y seguía volando. En esas arenas se ganó el apodo de «el camello del aire». También combatió en el frente oriental, en la Unión Soviética, donde fue enviado bajo el programa de ayuda militar británico. Los pilotos soviéticos al principio se mostraban escépticos, lo consideraban viejo y poco atractivo, pero pronto descubrieron su fiabilidad y su potencia contra bombarderos y aviones de ataque. Una vez más, el patrón se repetía: primero desprecio, luego respeto. Incluso en el lejano oriente, en Birmania y la India, el Hurricane tuvo protagonismo en combates contra los japoneses. No era el avión más moderno, pero seguía cumpliendo su rol. Cada misión confirmaba lo mismo: el Hurricane podía no ser el más veloz ni el más hermoso, pero siempre estaba a la altura. Sin embargo, a medida que la guerra avanzaba, su sombra se hacía más evidente. Los nuevos cazas, como el Supermarine Spitfire en versiones mejoradas y el Hawker Typhoon, comenzaron a reemplazarlo. El Hurricane fue relegado a tareas secundarias: apoyo terrestre, entrenamiento, reconocimiento. Pero incluso en esos papeles cumplió con una lealtad sorprendente.
Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin en 1945, el Hurricane ya era considerado un veterano cansado. Muchos fueron retirados y desmantelados. Otros se vendieron a países con menos recursos, donde siguieron volando algunos años más. Su época dorada había terminado, pero la historia nunca lo olvidó. A pesar de vivir a la sombra del Spitfire, los historiadores y los propios pilotos han reconocido que, sin el Hurricane, la historia del conflicto habría sido diferente. Durante la batalla de Inglaterra, más del 60% de las victorias de la RAF fueron gracias a este avión. Ese dato por sí solo debería bastar para darle el lugar que merece. Hoy en día, apenas sobreviven unos pocos Hurricanes en estado de vuelo, conservados como reliquias vivientes en museos y exhibiciones aéreas. Cada vez que uno de ellos despega y su motor Rolls-Royce Merlin ruge, no es solo un espectáculo histórico, es un recordatorio de aquellos días en que Gran Bretaña estuvo al borde del abismo y un avión subestimado ayudó a salvarla. Quizás lo más fascinante es la lección que deja el Hurricane. Nos enseña que no siempre es el más rápido, el más brillante o el más admirado quien cambia la historia. A veces, es el que trabaja en silencio, el que recibe menos reconocimiento, pero que en el momento crucial cumple con una fiereza inesperada. Y esa es la verdadera grandeza del Hurricane. Demostró que las apariencias engañan, que el desprecio puede convertirse en respeto y que, en la guerra como en la vida, subestimar a alguien puede ser el peor error. Así, la próxima vez que pienses en la batalla de Inglaterra, recuerda esto: el Spitfire puede haberse llevado la fama, pero fue el Hurricane quien cargó el peso de la victoria. Y antes de despedirme, te dejo con esta reflexión final. Los pilotos alemanes se rieron del Hurricane, hasta que sus bombarderos comenzaron a caer uno tras otro en llamas. Esa risa nunca volvió. Suscríbete si te gustó el video, porque aquí seguiremos contando las historias de los aviones, las batallas y los héroes olvidados que moldearon el pasado.